Buenas tardes. Lo que estuvimos viendo la clase pasada fueron sistemas de primer y segundo orden. Los practicaron con la ayudante. Estábamos recordando que los sistemas de primer orden eran de esta manera y que la entrada al escalón en el fondo siempre va a ser una constante partido por eso, porque la constante va a representar cuál es la intensidad del escalón y cómo esas respuestas en los de primer grado pueden ser de esta manera, ir por arriba, ir por abajo, pero nunca tener un overshoot. En el caso del sistema de segundo orden, ya se ven cosas como esto, como esto, como esto, ¿me explico? En términos de la salida, aquí me falta notar que esto es IDT, que es la respuesta al sistema. Esto que está acá también es IDT. Los sistemas de orden superior son combinaciones de sistemas de primer y segundo orden, por el teorema fundamental del cálculo, o sea, de la álgebra, a n s elevado a n a 0 igual a f de t, a f de s, f de s. Si en el caso particular f de s busca las soluciones, como s pertenece a los complejos, tiene n soluciones reales y complejas. ¿Por qué digo reales y complejas, no reales o complejas? Porque tengo que incluir el y porque son inherentes. Van, por ejemplo, una función de grado 3 que es x elevado, digámoslo en s, directamente, s3 más s2 más 1, un s más s, un s más 1, igual 0. Tiene tres soluciones, las cuales pueden ser reales o iguales, reales e iguales. La segunda puede ser reales y distintas. No se entiende mucho. Ir borrando. Déjame un poco espacio. Reales e iguales. Reales y distintas. Complejo. Esos eran los tres casos. Las complejas son las que oscilan. Las reales distintas son las que se atenúan y no tienen, que si tienen una oscilación o si tuviesen una oscilación sería una oscilación así. Y la otra no, necesariamente depende mucho de las dos funciones que estén trabajando y el tiempo que estén trabajando, porque las soluciones, de hecho, la solución real igual no se trabaja porque tiene como solución una rampa y la rampa se va al infinito. ¿Me explico? Entonces, por eso se trabaja con las reales distintas y las complejas. Y las reales son como se estudiaron las de primer orden y las complejas son lo que estudiaron en el segundo orden. Y lo que vamos a hacer hoy día es estudiar las de orden superior, que son combinaciones lineales entre una y otra y cumplen el teorema de pasar una función que está en el espacio de las derivadas a pasarlo al dominio de la frecuencia en S, en Laplace. Y eso vamos a ver hoy día.
Entonces, en general, los sistemas son, o sea, se dice sistema cuando las variables x1 interactúan entre sí. A eso le llamamos sistema. Independiente si la salida está buena o está mala, en general los sistemas son así. Los sistemas pueden ser lineales, no lineales. En general los sistemas son no lineales. Si no interactúan así, se llaman conglomerados. ¿Me explico? Es decir, si estos dos no interactúan, un conglomerado, por ejemplo, cuando van a esperar la micro, están parados y nadie habla entre sí, por lo general no están haciendo una interacción para poder tener una salida, sino que están esperando que llegue la micro solamente. Entonces, ahí no están haciendo el sistema. Cuando no hablan entre sí, no se hace sistema. No es cuando se están juntando. Ahí forman conglomerados. ¿Me explico? Bueno, en estos sistemas que estamos estudiando nosotros, se llaman, lo van a encontrar súper fácil en internet, son sistemas LTI, lineales, tiempo invariante. Sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces estos sistemas pueden ser de la forma x1 a xn con i1 a in, y a esos sistemas se le llama sistema MIMO, múltiple input, múltiple output, porque para cada una tiene una salida, y si estamos hablando de sistemas lineales LTI, una salida diferente. Pero nosotros vamos a estudiar, en este caso, sistemas de orden superiores, LTI, o sea, ya de los sistemas en general, de lo que hablamos en teoría general de sistemas, lo que hablamos en teoría general de sistemas, lo llevamos a sistemas reducidos, o sea, de este sistema vamos a estudiar un del subsistema que cumple lo que cumple los sistemas LTI, por lo tanto eso es de un subsistema, ¿me explico? Son sistemas muy especiales y muy chicos. Sin embargo, son súper complementarios de acuerdo a todo lo que estudiaron de matemáticas. Y justamente le ayuda a racionalizar, por ejemplo, en este caso, los números complejos. ¿Para qué nos sirven? Por ejemplo, nos sirven para, de alguna manera, bypassear la, la tabla de la transformada inversa Laplace. ¿Me explico? Entonces acá, en estos sistemas, x de t, y sale siempre, hay una entrada y una salida del sistema por el sistema causa y efecto. Una salida y de t. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿me explico? Ahora, ¿cuál es la gracia que vamos a ver aquí? Que este sistema, además de ser lineal invariante en el tiempo, tiene soluciones algebraicas. Vamos a usar un método que en el ordinario se le dice el método del fasor. Y en el coloquial se le dice el método de los residuos. Z pertenece a los complejos y Z
en este caso es igual a un número S, donde S tiene una forma A más JB. Esto siempre se mide en radianes segundos. Estoy haciendo una introducción de lo que hemos visto. En el caso de sistemas más reducidos, si es más, significa que el campo magnético, y si es menos, significa que el campo eléctrico funcionan de esa manera. En el caso de nosotros, estábamos hablando, la clase pasada, que la solución no podía ocurrir en el primer cuadrante porque era inestable y estos sistemas daban de esta manera, o de esta manera, ¿me explico? Y se iban al infinito. Entonces estaban rechazados el cuarto y el primer cuadrante. Y el tercer cuadrante, lo que pasaba aquí, que era 2πf, era igual a la frecuencia, y 2πf es igual a 1 partido por t, y eso siempre es mayor que 0. Por lo tanto, se descartaba el tercer cuadrante. Y decíamos que nuestro porro de diseño, le llamamos S estrella, igual nos queda menos sigma más j omega. Eso era lo que estábamos viendo la clase pasada, y que también tenía una notación polar, si este le llamamos teta, este será, qué sé yo, el módulo de S con ángulo teta. Y donde teta, por supuesto, será 180 menos tangente a la menos 1. De omega partido por sigma. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Por favor, pueden levantar la mano, por favor. Perfecto. Ya. Dele, ya. Daniela, Francisca, Luca, Gabriel, ¿vale? Ya. Eso es como la anotación, es decir, en resumen, vamos a estudiar de todos los sistemas solamente aquellos LTI, y de todos los LTI no vamos a estudiar los mismos, vamos a estudiar los CISO. Single input, single output. ¿Me explico? Y con estos sistemas vamos a trabajar. Voy a borrar. Entonces, estos sistemas, para perderle el miedo, por supuesto, hay que estudiarlo, pero ustedes ven que el ayudante se maneja bastante en lo que hace y él igual que ustedes, así que piensen que sabe lo mismo y se ha educado de la misma manera que ustedes. Los sistemas de segundo, sistemas de orden superior, no dice, bueno, deben ser de esta manera. Voy a poner un ejemplo, si va a ser un AN por S elevado a N por más AN menos 1 por S elevado a N menos 1, de tal manera que llega a 0 por S elevado a 0, donde S queda igual a 1, y esto igual a la función, llamémosle x de S. Por otro lado tenemos Vm con S elevado a m más Vm menos 1 por S elevado a m menos 1, y lo mismo, elevado a 0 igual a I de S, donde la función de transferencia equivalente van a ser sistemas de la forma va a ser igual a la salida del sistema partido por la entrada.
sistemas ya pasan a ser de caja negra, ¿me explico? Yo no tengo una... O sea, por supuesto que les podría mostrar uno de tercer orden, pero tendríamos que estar todo un semestre estudiando ese sistema y tendríamos con suerte explicarlo, no podríamos ni preguntar nada porque sería muy difícil estudiar sistemas de cuarto, quinto orden con lo que tenemos en la didáctica, ¿me explico? Pero sí, perfectamente se pueden entender y hacer en MATLAB las simulaciones. Entonces, atendiendo a esto, si yo defino la función de transferencia equivalente como la salida, y esto le llamo la salida IDS, el output del sistema, y la entrada XDS, nosotros le llamamos en caso particular, como vamos a estudiar el escalón, MUDS, le llamamos a la función de transferencia equivalente G sub E ds, donde G sub E ds es la función en S aplicado al escalón. En muchos de nuestros casos va a ser, disculpen, sin el escalón aplicado, va a ser GDS va a ser igual a la función de transferencia equivalente. ¿Por qué hay que escribirlo como la función de transferencia equivalente? Disculpen. Porque la función de transferencia equivalente es lo que MATLAB entiende ante una respuesta al escalón, primero en términos prácticos, y segundo, independiza la excitación del sistema, ¿me explico? Es decir, IDS va a ser igual a MUDS por la función de transferencia equivalente. Si esto me da un polinomio de n grado, tengo n soluciones en reales o en complejos, los juntos, combinaciones lineales de ellos para poder solucionarlo. Eso me lo asegura el teorema fundamental del álgebra. La gran gracia de la transformada de Laplace es que toma un problema de la parte de derivada y lo lleva a una parte algebraica. Y se transforma esto todo en un problema algebraico. Que hay que salir de los pasos de la Laplace a la menos 1 con el método del fasor o los residuos. Es parte del estudio. Entonces, en términos prácticos, nosotros esto también si lo solucionamos, x de s, de alguna manera se puede expresar como un k, llamémosle k sub a, por el mismo polinomio, podríamos decir, por la sumatoria de lo a sub n s elevado a n. Cabe destacar que esta función de transferencia equivalente, los polos son mayores que los ceros, ¿me explico? Y aquí nos va a quedar que IDS va a ser igual a K sub B por la sumatoria de los B sub M. En consecuencia, nosotros, si tenemos soluciones por el teorema fundamental del álgebra, podemos escribir esto como la multiplicación de sus soluciones. Entonces nosotros podemos decir que x de s es igual a k sub a una constante, porque no vamos a suponer que sabemos todo, pero sí que acá adentro pasa que esto lo puedo dividir como s menos más s elevado a s sub 1 por s sub 2 por s. Ya eso, para poder abreviarlo, al igual que en la sumatoria, existe lo que se llama la pitatoria, la multiplicatoria. Y también lo citan en el libro, por eso se los paso, porque
¿Explico? También tiene desde el 1 hasta el n o desde el 1 hasta el m. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque tiene solución algebraica, ya sea en el plano real o complejo. ¿Se entiende hasta ahí? Manito arriba, por favor, si se entiende hasta ahí. Profe, eso último que escribió, ¿Mm? ¿por qué? No entiendo, ¿por qué así? ¿Por qué es todo multiplicado? ¿Cómo? No entiendo lo último que escribió. ¿Por Ya, qué? ya. ¿De dónde saca eso? O sea, ¿por qué así? ¿Es una fórmula? Lo Es que último. si esto usted lo iguala a cero, claro, es una fórmula, porque si esto usted lo iguala a cero, lo que le dice el teorema fundamental es que usted va a tener n soluciones. Entonces, esto también usted lo puede escribir como una multiplicatoria de las puras soluciones sin yo saber cuáles son esas soluciones, sino que yo decir, esto es lo mismo que S más S por M. Y esto es lo mismo que decir, claro, es como una fórmula, una forma de escribirlo, más que una fórmula. Una forma es como escribir la sumatoria, como echar a andar una sumatoria, echar a andar una multiplicatoria. Aquí si usted lo recorre como no altera el producto, entonces sería del 1 por S, es para ahorrarse esto, esta simplificación. ¿Me explico? Es para no escribir esta multiplicación así, sino que escribir la pitatoria me ayude a comprimir esa simbología. Es como que yo lo que escribí acá, lo que escribí acá lo escribí con la sumatoria. Es lo mismo que decir la sumatoria de lo a su n por s elevado a n. Y eso igual a la pitatoria de lo s más lo p sub n. ¿Me explico? Porque tienen solución, porque es una función algebraica. No importa que sea la función forzante o la función de entrada-salida, da lo mismo. Lo importante es que esto es una escritura. Se llama piatoria. O pitatoria, no sé cómo es. La paso, lo que pasa es que en el plano complejo, en realidad esto se ve más en variable compleja, se ve esta función porque uno hace z más z sub n. Normalmente, lo que pasa es que cuesta un poco asociar que S es igual a Z y pertenecen a los complejos. Ahora, esta simbología, esto va de n igual 1 hasta n igual de i, se tiene que cambiar la variable, de igual 1 hasta igual n, y aquí se tiene que cambiar a p sub i para poder que quede general. Se trata igual de una sumatoria, pero una multiplicatoria, compañera, y se hace porque como tiene soluciones por el teorema fundamental del álgebra, dice que para n de esto va a tener n soluciones, ya sea real o compleja. Y en este caso nos estamos poniendo en el peor de los casos, por decirlo así, nos estamos poniendo en el caso más general, no el peor, sino que es más general. En el caso complejo, teniendo ya soluciones en el plano complejo, nos devolvemos a hacerlo en el plano real y por eso estoy fundamentando, ¿me explico? Y esta notación es nueva, pues compañera, por supuesto que es de alarmarse, qué bueno que se alarma de eso, sí, es una función, es una forma de ahorrar esa multiplicación grande, ¿me explico? ¿Se entendió? Sí, profe. Lo que pasa es que, si ustedes se acuerdan, los de primer orden eran de esta manera.
voy a recordar por qué me estoy como haciendo una introducción de lo que quiero explicar todavía. Entonces, haciendo una antesala de esto, los de primer orden eran de esta manera: 1 partido por S más. Los de segundo orden eran f de s partido por igual y multiplicado por el escalón, u de s. Entonces, en el fondo, uno resolvió una ecuación que era s por s más, donde s en el gráfico representa la parte estable y a representa a la exponencial que es inherente. Por el otro lado, teníamos que en primer orden y en segundo orden, tenemos que f de s es igual a 1 partido por s menos s asterisco, donde le llamamos a los que están abajo polo, más tiene que ser s más s asterisco conjugado. Eso es lo que vieron con la compañera en términos de lo que estamos viendo hoy día. Y esto lo vimos ese día, sí, lo vi en la función de segundo orden. Disculpe, compañera, ¿se entendió esto de la piatoria, pitatoria, multiplicatoria? Sí, profe, sí lo entendí. No. O sea, sí sabía lo Sí, que era la pitatoria, ¿verdad? Pero estaba como media perdida de... ¿por qué tan fresco de llegar y tomar al tiro que esto ya está resuelto? Claro. Como que parece chocante decir que está resuelto. Sí, o sea, al hacer Laplace esa transformada, resuelve, por decirlo así, gran parte de los sistemas que acotamos. ¿Me explico? Ya, teniendo eso claro, lo que viene ahora, esto mismo, pero añadirle más polo, ¿no? A esto, añadirle un S más a N, un S más a N menos 1, y ahí nos queda los sistemas de orden superiores. O sea, y además pueden aquí venir sistemas de nuevo con polos complejos, este que sea el primero y este sea uno que no le extrañe que le aparezcan dos. En una prueba, por supuesto, siempre imaginándonos que estamos fuera del país, que estamos rindiendo un examen en una parte donde les interesa justamente esto. S2 conjugado. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces, los sistemas de orden superior vienen a generalizar todo el trabajo de una máquina. Por ejemplo, el sistema de levitación magnética que hizo un alumno acá en la universidad que fue mi ayudante, el tipo cuando resolvió la función de transferencia equivalente le dio de tercer grado y le dio una solución compleja y el escalón. Entonces, en el fondo llegó a la función que todos quieren llegar. Me explico. Y le funcionó que ahí se le estabilizaba el sistema. En la vía práctica, obviamente esto sirve para poder decir, para que estudie toda la matemática compleja. Para esto, para poder ahorrar ahora, nos va a servir mucho todo el estudio y vamos a aprender de la calculadora. Entonces, en general. Profe, faltan 5 minutos. Eso. Entonces, cierro el tema mejor para poder dejarlo listo para la otra parte, ya explicar un ejemplo, decir por ejemplo. Entonces, en general, si le llamamos al sistema GDS igual a la salida digo la entrada, entonces, si despejo la salida, porque eso es lo que nos interesa, tenemos la entrada
GDS. Con entrada en este caso en un escalón, es A partido por S por GDS. Eso siempre se va a dar. Por supuesto, no puede ser el numerador menos que el denominador, no se lo aguanta MATLAB porque no puede existir el futuro. Resulta que cuando ustedes ponen un S arriba del MATLAB, les da error. Porque aquí están suponiendo que existe la derivada. Los sistemas no son causales, entonces tienen causa y efecto. Por eso realmente la gente dice, no, está mal MATLAB. No, MATLAB no acepta eso. Lo que pasa es que de repente uno necesita recurrir a eso y por eso hay que hacer un diagrama de bloque a mano y después pasarlo a MATLAB. Pero MATLAB no hace la reducción para poder saber si es estable o no es estable, ¿no? Entonces, resumiendo, para poder terminar la clase, los sistemas en general entonces van a ser GDS y van a ser donde GDS es una función de transferencia equivalente y esa GDS va a estar compuesta por S más C sub I por la viatoria partido por, también va a tener, vamos a hacerlo más general, eso va a ser igual a una función de transferencia equivalente, no sé, a una ganancia de posición partido por pi, ahí quedan mónicos, por supuesto tienen que quedar mónicos, más P sub I, a lo que llamamos C sub I 0 del sistema. Y P sub I polo del sistema. Caso P, ganancia. Es decir, cuánta es la intensidad del sistema. Cuán fuerte fue el escalón. ¿Me explico? El escalón puede ser parte de la solución cuando P sub I es 0. Y esto es lo mismo de escribir la sumatoria de todo el asunto que tiene solución esta. Que tiene solución en todos los reales. Con esto estaríamos finalizando la primera hora y esta es la parte gruesa de sistemas de segundo orden. Vamos a ver un ejemplo, entendiendo que vamos, por supuesto, a salir de dudas antes de todo, de decir que quedaron algunas dudas, pero esta es como la materia en sí, de esta parte, sin el escalón todavía aplicado y falta, por supuesto, hacer a lo menos unos 2 ejercicios por vislumbrar la solución bien. Voy a echar. Voy a cerrar la grabación.